Hoy día vamos a hablar de las AFPs, de las últimas leyes que se han dado sobre las AFPs y que, bueno, es una entidad o es un sistema, el llamado sistema privado de pensiones, que se creó con una ley, la 25897, que se dio en el gobierno de Fujimori. En noviembre del año 92 se dio esta ley que crea las administradoras de fondo de pensiones, las AFPs, a efecto que nos puedan administrar el dinero que tenemos que aportar por ley para finalmente a los 65 años tener una pensión. Antes de las AFPs solamente existía el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, tenía otro nombre, ¿no? Pero sería largo explicar pues el desarrollo de las instituciones sobre el asunto de pensiones que tenían a cargo las pensiones en el Perú. Antes solamente había el Sistema Nacional de Pensiones que daban su pensión cuando uno se retiraba del trabajo, pero en el 92 se creó estas AFPs. Fujimori expidió la ley, un decreto ley en realidad, porque ya estábamos en dictadura, se había dado el golpe de Estado, la 25897 en efecto, y firmado por él, por el señor Fujimori, y además por el señor Carlos Boloña, ministro de Economía, y que posteriormente al dictado de esta ley, él constituyó una AFP con el cual obviamente sacó grandes utilidades. En estos casi 28 años de vigencia de la ley de las AFPs han sacado rentabilidad de cerca de 7000%. Y nosotros a veces recibimos como pensionistas de las AFPs pensiones de 50, 100 soles, 200 soles, 300 soles, en fin, absolutas miserias, ¿no? Pero ya tiene varios años, fíjense, más de 20 y tantos años, cerca de 30 años, las AFPs, y se han vuelto multimillonarias. Grandes utilidades. En los últimos años se han sacado utilidades de 1.200 millones de soles. 1.200 millones de soles. Y nosotros, cada día que pasa, perdemos plata de nuestras cuentas. De tal manera que, fíjense, esta ley es muy antigua, ¿no? Y que no ha representado una solución a los problemas que tenían los pensionistas en ese entonces, porque se les decía: vamos a cambiar las pensiones, usted va a recibir mejores pensiones, porque en el Sistema Nacional de Pensiones no recibe mejores pensiones mínimas, y con las AFP sí. Bueno, ha pasado el tiempo y el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Y con esta ley, con la 25897, no solamente se crearon las AFPs, creando el sistema privado de pensiones paralelo al Sistema Nacional de Pensiones, porque antes solamente, repito, existía el Sistema Nacional de Pensiones, nada más. Acá se creó las AFPs y se constituyó, por lo tanto, el Sistema Privado de Pensiones. Ahora tenemos dos sistemas: las pensiones que dan el Estado, ONP, y la pensión que da las AFPs, el Sistema Privado de Pensiones. Y con esta ley también se hizo algo muy importante para que ustedes sepan. La ley o este decreto ley dado por Fujimori no solamente creó las AFPs, sino además cambió la edad de jubilación. Antes los hombres se jubilaban a los 60 y las mujeres a 55 años. Muy bien, ahora se dispuso con este decreto ley que hombres y mujeres debían jubilarse a los 65 años. Situación que se mantiene hasta la fecha. Eso era lo que sucedió en esos años, en el siglo pasado, y esas consecuencias de esta ley hasta ahora la estamos sufriendo. Pero a ustedes les importará las leyes recientes, ¿no es cierto? Hay leyes recientes que se han dictado. Dos importantes leyes, diría yo, sobre las AFPs el año 2016. En mayo y junio de 2016, se dictó la ley 30.425, y en junio del 2016, hace 4 años exactamente, ya casi ahora, se dictó la ley 30.478. ¿Y qué dicen estas
dos últimas leyes que se han dado y que han representado un avance en el asunto de las AFPs, porque antes de estas leyes, las AFPs recibían el dinero de los trabajadores, ¿no es cierto? Recibían el dinero de millones de trabajadores, en estos momentos tienen 7 millones, un poquito más de trabajadores, todas las AFPs, ahí aporten los afiliados, algunos ya no aportan, pero siguen ahí. ¿Qué hacían? Se aportaba a la AFP y con eso se pagaba la pensión. Pero ellos se hacían dueños de la plata hasta que se muere el trabajador. No había ninguna posibilidad de hacer la devolución de los aportes. No se podía salir uno de la AFP hasta la fecha. Uno se puede ir de la ONP a la AFP, se puede pasar. Un trabajador que está en la ONP se puede pasar a la AFP, pero uno de la AFP no puede regresar a la ONP. Es un privilegio que tienen estas empresas, es una especie de esclavitud, de confiscación de nuestras personas y de nuestro dinero. Si tú entras a la AFP, solamente te puedes cambiar de una AFP a otra, pero no puedes regresar a la ONP. Entonces, antes de las leyes que he mencionado del 2016, los trabajadores que aportaban para su pensión no podían ver su dinero, no podían disponer de su dinero. Se quedaba en manos de las AFPs y no podían sacar ni un solo centavo. Y consecuentemente era una especie de esclavitud económica, ¿no? Una esclavitud moderna que teníamos. Entonces le hicimos pelea, ha sido una pelea muy dura, creo que de varios años, y en mayo del 2016 conseguimos la primera ley de reivindicación de los trabajadores de los trabajadores que estaban en las AFPs. ¿Y qué decía esta primera ley, la 30.425? Decía que los trabajadores afiliados, cuando cumplan los 65 años, pueden ir a la AFP y pueden retirar todo su dinero, el 95.5% de su dinero. El 4.5% quedaba para que se lo remitan a E-Salud y E-Salud lo siga atendiendo en sus necesidades de salud que tiene cualquier trabajador, ¿no? Para que puedan seguir atendiéndose en E-Salud. Pero con esta primera ley del retiro de aportes, es la primera ley de retiro de aportes, el trabajador podía hacer eso. Cumplidos los 65 años, tú vas y sacas tu plata de la AFP, ¿no? Y dejas solamente esta pequeña fracción para seguir atendiéndote en E-Salud. Era una ley mucho más potente porque podías disponer de toda tu plata para hacer alguna inversión, para hacer alguna compra, para resolver algún problema, para vivir con mejores rentas. Con eso sacas tu plata y te compras un terreno, un inmueble, haces un negocio y puedes vivir mejor. Y esa ley está vigente actualmente. Y esa ley ha servido a cerca de 200.000 trabajadores para resolver sus problemas. Y el sistema se ha caído, el sistema ha entrado en quiebra, las AFPs ya no tienen plata. No, tienen más plata que antes. Tienen más trabajadores que antes. Porque ahora el trabajador sabe que entrando a la AFP y llegando a los 65 años, uno puede ir a la AFP y retirar todo su dinero. Lo que no puede hacer en la ONP, porque en la ONP uno pone su dinero a un fondo común, pero ya no se le puede devolver porque entra a un fondo común. En cambio, en las AFPs cada uno tiene su libretita de ahorros donde está el dinero que ha aportado. Entonces, esta ley ha sido muy importante, ha servido a miles de trabajadores y creo que ha sido una reivindicación y creo que es la única ley en todos los países donde están vigentes y funcionan las AFPs. No hay ley parecida que se aplique, ni siquiera en Chile donde se ha constituido o han nacido estas AFPs. ¿Qué más decía esta ley 30.425? Decía además que con el 25% de los retiros, es decir, el trabajador podría sacar el 25% de su dinero. Antes de cumplir los 65 años, yo voy y retiro el 25%. ¿Para qué? Para pagar alguna deuda hipotecaria que tengo en un banco o para comprarme una primera vivienda. En inicio decía eso la ley 30.425, pero
pero después con la 30.478 se dijo que podía sacar el 25% para comprar un primer inmueble, no solamente vivienda. Si puede comprar una casita para vivir, o una tienda, o un terreno, ¿no es cierto? O un estacionamiento para poder tener ingresos. Pero un primer inmueble tú puedes adquirirlo con un 25% de los fondos que tengas en la AFP. Actualmente está vigente, tú puedes hacer eso. O puedes igualmente en situaciones ya de urgencia o emergencia, los que tengan diagnosticado cáncer o los que tengan una enfermedad terminal, están autorizados para llevarse también todo su dinero, el 95.5% de su dinero para poder encarar una difícil situación que se presenta. Eso decía la ley 30.425, ley que actualmente, repito, sigue vigente y ha servido a miles de trabajadores. Posteriormente, un mesecito después, llega la ley 30.478. Es una ley que ha aclarado algunas cosas de la ley 30.425. Ha aclarado algunas cosas. No se había dicho por qué, para qué se dejaba el 4.5%. El trabajador se llevaba el 95.5%, pero quedaba 4.5% para la atención de su salud. No se decía cómo tenía que derivarse o a dónde iba a ir ese 4.5%, y se aclaró que ese dinero va a e-salud. Y consecuentemente es una cosa también muy importante que se ha consignado en esta última ley que aclara la 30.425. La 30.478, consecuentemente, es una disposición que da algunas precisiones sobre la 30.478 a efectos de poder darle mayor facilidades a los trabajadores. Fíjese, son dos leyes importantísimas que están sirviendo mucho a la gente y que en estos momentos uno tiene 60, 60 y tantos años, llega a los 65 y retira todo su dinero sin ningún problema, ¿no? En cualquier modalidad de pensión que le esté pagando la AFP, tú vas y retiras tu dinero. Salvo los que contrataron renta vitalicia, ya con un seguro. Las AFP le decían, bueno, usted puede contratar antes de... Con nosotros, usted contrata con un seguro y el seguro le da su pensión hasta que se muera, renta vitalicia. Como ya son contratos con un seguro, la ley no contempla eso, siguen recibiendo su pensión, que también son pensiones bajas, los que tienen renta vitalicia suscrita con alguna compañía de seguros. Así que fíjense, estas leyes son las dos primeras leyes que se han dictado sobre el retiro de aportes de las AFPs, y que ya el trabajador no es esclavo de las AFP, sino que puede retirar su patrimonio. Antes de estas leyes no sucedía eso. No se podía ni tocar el dinero. Las AFPs hacían lo que les daba la gana. Y consecuentemente abusaban. E imponían condiciones. Y se han vuelto multimillonarios. Llegaron con patrimonios de 1 millón, o 2 millones, o 3 millones de soles. Ahora tienen patrimonios de 1.000 y tantos millones de soles a costa del dinero de los trabajadores. Pero estas leyes comenzaron a hacerle justicia a los trabajadores en el año 2016. Antes la situación era sumamente difícil. Les contaban pues unos cuentos muy bonitos de que se iba a solucionar la pensión, que la pensión iba a ser buena y que por lo tanto cámbiese de la ONP a la AFP, y varios nos cambiamos. Varios nos cambiamos, pero la situación ha sido francamente difícil. Y finalmente llegamos a esta ley, que es la tercera ley para retirar aportes de las AFPs, que es la promulgada hace algunos días atrás, que es la ley la 31.017, y esa ley dice lo siguiente: el trabajador puede retirar el 25% de los aportes que tiene en las AFPs, pero con un tope, 12.900 soles. No puede retirar más. No es 25% a secas, no, eso tiene su límite. Entonces, 12.900 soles, lo que tienen más o menos una platita regular en sus cuentas, pero algunos sacarán menos, algunos 5.000, algunos 7.000, no menos de 4.300 soles.
Y si hay algo que alguien que tiene menos de 4.300 soles en sus cuentas, pues no se lo lleva todo. Pero hay un tope en esto de los retiros aprobado con la última ley, que son 12.900 soles que podrá retirar el trabajador. ¿Eso para qué me sirve? Para hacer una inversión pequeña, pero fundamentalmente para encarar el coronavirus, ¿no es cierto? Nos estamos endeudando, hay deudas por los servicios básicos de luz, agua, teléfono, algunos tienen préstamos bancarios, algunos son negociantes, comerciantes o microempresarios, podrán ayudarse con eso, pero no les va a servir para más, no son capitales grandes, se les está devolviendo cierta cantidad de dinero, se ha dicho que esto va a traer un problema, que va a haber una crisis, que se va a caer el sistema, que lo están perjudicando a los demás afiliados que están en las AFPs, lo cual es una mentira, porque repito, hace más de 20 años éramos esclavos de estos señores y ellos se han vuelto millonarios y nosotros nos hemos estado empobreciendo. Con ellos estamos perjudicándonos, con ellos nos estamos empobreciendo. Pero hace 4 años se aprobaron estas leyes, estas dos leyes que he mencionado, la 30.425 y la 30.478, y más bien se retiraron casi todo el dinero de las cuentas, porque los trabajadores iban y retiraban su dinero a los 65 años. Habían otros trabajadores que también se han acogido a esas leyes, que son los llamados trabajadores que tienen régimen especial, la jubilación anticipada. ¿Y quiénes son estos trabajadores? Los que tenían 55 años de edad, si eran varones, o 50 eran mujeres y estaban desocupados un año. Ellos también se llevaron el 95.5% y también están contemplados en esas dos leyes. ¿Sí? Miles de trabajadores se han llevado dinero y no ha pasado nada, el sistema sigue funcionando. Miren, el tamaño de las AFPs, la cantidad de dinero que tienen las AFPs son 177.000 millones de soles. Tenían hasta febrero 177.000 millones de soles. De ahí que saquen, supongamos, 20.000, 15.000 millones de soles. No pasa nada, el sistema sigue funcionando. Incluso ese dinero regresa al sistema financiero. ¿Y quiénes son los propietarios de las AFPs? Los dueños del sistema financiero, los dueños de los bancos. Ellos mismos van a recibir el dinero, de manera tal que no va a haber ningún problema. Pero con esta ley 31.017 que acaba de promulgarse, repito, se va a dar 12.900 soles como máximo y nada más. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, no se va a caer el sistema. Ya dijimos, antes decían lo mismo, ahora no sucede nada. Ya la AFP, algunas AFP están diciendo, oigan, les vamos a entregar su dinero, ya está aprobada la ley, esta posibilidad de inversiones, les ofrecemos esto, ya están ofreciendo productos. Y consecuentemente no va a suceder absolutamente nada. Y finalmente, yo creo que esta última ley adolece de un vacío. Está bien, nosotros reconocemos que está bien que el Congreso haya aprobado y hemos saludado la promulgación de la ley y la aprobación de la ley para que les dé la plata en estas situaciones de urgencia a los trabajadores, cualquiera sea el monto. Pero, mientras te dan 12.900 soles como máximo, por otro lado, las AFPs nos están haciendo perder un montón de plata. Decía que en febrero teníamos 177.000 millones de soles en conjunto, todos las AFPs, dinero de todos los trabajadores. Al 24 de abril tenemos 152.000. Hemos perdido 24.000 millones de soles. Las AFPs han hecho perder porque invirtieron y perdieron, no manejaron bien los fondos, las acciones que compraron, los fondos que hicieron, las inversiones que hicieron, han perdido dinero con esto del coronavirus, pero y hemos perdido 24.000 millones de soles. Sin embargo, solamente pierde el trabajador. Esos 24.000 millones de soles nosotros solamente perdemos, no pierde de ninguna manera la empresa. Las empresas siguen ganando, cobran comisiones y cobran utilidades. Se denunció hace algunos días atrás que se había estado repartiéndose 150 millones de
soles entre los accionistas de una AFP. Mientras tanto, el trabajador perdía 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, 70.000 soles de sus cuentas individuales que tienen las AFPs. Es decir, está bien, nos dan platita, un monto menor, pero por el otro lado estamos perdiendo un montón de dinero y el beneficio consecuentemente se achica. Si esa ley, la última ley, hubiera dicho, señores, un solo artículo de 2 líneas, las AFPs tienen la obligación de compartir las pérdidas que ocasionan a los afiliados, la situación hubiera sido redonda, se hubiera cuidado mejor el dinero de los afiliados, no hubiéramos perdido de esta manera. ¿Quiénes manejan el dinero? Ellos manejan el dinero, es nuestro dinero. Ellos tienen cuidado cómo cuidar los capitales donde invierten con nuestro dinero y no pierden nada ellos, solamente pierde el dueño del dinero, que es el trabajador. Entonces es una injusticia. Es una injusticia y consecuentemente se debió consignar que en las AFPs, cuando hay pérdidas, esas pérdidas también deben asumir, una parte deben asumir los mismos empresarios de las AFPs. No sucede eso. Usted vaya a ver su cuenta, cuánto ha perdido, puesto que no hay una ley. Entonces es urgentísimo que haya una ley, que se apruebe una ley en los próximos días, para seguir evitando las pérdidas, porque van a seguir perdiendo, porque la crisis económica con esto del coronavirus va a seguir, entonces se va a seguir perdiendo dinero. Entonces hay que aprobar una ley que diga que las AFPs deben compartir las pérdidas que ocasionan a los trabajadores. Y con eso yo creo que se va a mejorar la situación de las cuentas de los trabajadores que tienen las AFPs y los beneficios con justicia van a tener los afiliados de las AFPs. De manera tal que ese es el escenario en estos momentos. 3 leyes de retiro de aportes. 30.425, puedes retirar casi todo tu dinero al cumplir los 65 años. La misma ley 30.425, aclarada por la 30.478, también permite a los que tienen 55 años si es hombre y 50 años si es mujer y estén desocupados un año, también retirar dinero. Y finalmente esta, que para todos, ha dicho señor, retiren el 25%, pero con un tope de 12.900. Y para todos, no hay ley, que estamos perdiendo mucho dinero y no hay ley que evite que estén perjudicándose tanto los trabajadores. Esa ley es absolutamente urgente aprobarla. Esas son las últimas leyes que hemos tenido sobre las AFPs y que ustedes tienen a disposición, ¿no? Y que ustedes las pueden usar. Los trabajadores de la ONP también están reclamando lo mismo. El asunto de la ONP es distinto. Nosotros vamos a tratar de hablar el día lunes sobre el asunto de la ONP, pero resulta absolutamente de justicia que a los afiliados a la ONP también se les devuelva un porcentaje de su dinero. En estos momentos, el fondo que tiene la ONP, fondo común, porque no hay ahí cuentas individuales, cada trabajador no tiene su cuenta, sino entra a un fondo común los aportes que hace, es de 30.000 millones de soles. La ONP maneja un fondo de 30.000 millones de soles con los cuales pudiera dar una parte, un aporte o los trabajadores de la ONP retirar una parte de dinero para también darles un alivio económico a los pensionistas o a los jubilados o a los apartantes en la ONP, porque donde hay la misma razón hay el mismo derecho. De manera tal que esto es otro asunto que lo podemos explicar en otra oportunidad, pero nosotros estamos de acuerdo de que se le pueda dar también una solución a los trabajadores de la ONP. Así que yo les agradezco mucho su atención. Pensamos que hay muchas cosas más que decir. Recibo sus preguntas. Yo creo que hay muchas preguntas de los trabajadores. Deben estar preocupados de sus fondos y creo que con estas explicaciones por lo menos hemos hecho a través de este medio un apretado síntesis de las últimas leyes que tienen las AFPs. Leyes, por cierto, que son las únicas que se han dado en todos los países que tienen AFPs. En el Perú es el único que permite el retiro de aportes.
Y la lucha la conseguimos desde el 2016 a través de esas dos leyes que he explicado. Pero hay mucho más que hacer, hay mucho más que disponer. Por ejemplo, si nos hacen perder, no se paga comisiones o se paga menos comisiones. Si nos hacen perder, ellos tienen que compartir las pérdidas. Y finalmente, que haya un afiliado en los directorios de las AFPs, porque al fin y al cabo están utilizando nuestro dinero. Eso tiene que dictarse leyes. Pero la ley urgente, ahora, mañana mismo, el Congreso debe aprobar dos líneas. Repito, las AFPs deben compartir las pérdidas que ocasionan a los afiliados. Con eso, obviamente, se estaría cuidando mejor el dinero de los afiliados a las AFPs. De manera tal que ese es un panorama importante que hemos dado. Es una institución que ha estado en discusión todos estos días y que era necesario dar algunos alcances muy rápidamente para que tengan una idea de lo que está sucediendo en estos momentos en torno a los afiliados de las AFPs y los derechos que tienen para retirar sus aportes, porque es dinero de los afiliados que tienen derecho a retirar.